Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia. Tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Apártame del camino falso y daré la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entretanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Queridos hermanos aquí presentes, queridos hermanos que seguís la Eucaristía desde 13 Televisión, decía que el Señor se hace cada día el encontradizo con cada uno de nosotros y nos llama pues a seguir creciendo en la fe, esa fe que se expresa en el amor a Dios, en el amor también a nuestros hermanos. Hemos escuchado
en esta palabra de Dios que hoy nos ilumina, pues dos momentos importantes en esta Pascua que estamos viviendo. El primer momento, que es antes de la Pascua, es ese encuentro de Jesús con sus discípulos después de la multiplicación de los panes y los peces. Y después de la Pascua, después de la resurrección del Señor, seguimos este tiempo con el relato de la actividad de los discípulos, de la actividad de la primera comunidad cristiana, tal y como se nos narra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si ya varios días anteriores, Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, nos hablaba de la persecución a los cristianos, de pues esa animadversión que iban generando entre las autoridades, entre los judíos, entre la gente de su época. Hoy vamos a ver pues quizás todo este odio, toda esta animadversión, toda esta persecución, pues en uno de los primeros diáconos, en Esteban. Escucharemos el relato entre hoy y mañana, ese relato que acabará con su martirio, con su lapidación. Por eso la Iglesia lo celebra como el primer mártir. Lo celebramos justo después de la Navidad, el día 26 de diciembre. Pues Esteban, uno de los diáconos, uno de los elegidos para ayudar a los apóstoles, o significa diácono, ser servidor, para ser servidor de la comunidad, especialmente de todo lo que tuviese que ver con la ayuda a los necesitados, a las viudas. Pues hoy, lleno de gracia, se dice de él en esta lectura que acabamos de escuchar, y de poder, de esa fuerza que Dios da a los que creen en él. Él está discutiendo con esas autoridades judías. Y me llama mucho la atención lo que esta palabra de Dios dice él. No solo dice eso de lleno de gracia y de poder, sino dice que está predicando con esa fuerza y esa sabiduría que Dios da. No le podían hacer frente porque el Señor ilumina sus palabras, ilumina aquello que Él debe decir para defender la fe. Y esa es una de las características que sabemos que nos regala siempre el Señor por medio del Espíritu Santo, que no nos deja solos, que ni siquiera en el momento de la persecución, de la dificultad, estamos solos, aunque a veces así podamos sentirnos. Es perseguido, es condenado. Decía que mañana escucharemos pues esa muerte cruel, esa muerte por lapidación. Decían los padres de la Iglesia aquel axioma de la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y qué verdad que es. Al escuchar todos estos relatos, cada vez que la Iglesia iba sufriendo persecución y martirio, el número de cristianos iba creciendo por el testimonio de estos hombres y mujeres de fe. Y eso lo vemos en Esteban. Cuando leo este texto, a mí me viene a la cabeza ese refrán que todos conocemos: de la cara es el espejo del alma. Dicen que todos los refranes castellanos trabajan. Eso se podría aplicar muy bien a Esteban, cuando dice estaba lleno de gracia y de poder, esa fuerza de Dios que iba con él. Pero termina diciendo esta lectura: todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel. Fijaos, la cara es el espejo del alma y refleja ese amor de Dios que él lleva consigo, esa fuerza de la fe, esa fuerza de la palabra, expresado en su cara de felicidad, en su cara angelical. Era un hombre joven. Ojalá y también nosotros podamos expresar con nuestra cara, con nuestra vida, con nuestras palabras en nuestro día a día, que estamos llenos de gracia, como Esteban, como se dice de María. Cuando rezamos el Ave María decimos llena eres de gracia. Esa gracia que Dios regala a todos aquellos que creen en Él. Y esa es la idea que nos deja también el Evangelio de hoy. El Evangelio, aunque lo escuchemos en Pascua, es una situación que vive Jesús con sus discípulos antes de padecer la Pascua. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan y se nos habla de fe.
Jesús les viene a decir a los discípulos esa expresión que dice al final: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Y os decía que esto tiene interés porque estamos antes de la Pascua. Todavía no han experimentado los discípulos la resurrección de Jesús. Están empezando a caminar con Él. Están empezando a descubrir en Jesús al Hijo de Dios, al Mesías. Y está suscitando en ellos su fe, la fe en Él. Y por eso Jesús creo que se debe encargar en este momento de depurar esas motivaciones de fe. Y por eso habla de ese alimento material, el pan. Quizás es como una reprimenda. Seguramente les eche en cara aquello de: me buscáis porque habéis comido. Como decimos muchas veces, hemos llenado el estómago. Pero esa no debe ser la motivación. La motivación debe ser que creáis en los signos, que los signos hablan de Dios. Esos milagros que Él iba realizando. Ese debe ser el interés. Y cada uno de nosotros nos podemos preguntar: ¿qué me hace a mí seguir a Jesús? ¿Qué me hace ser su discípulo? Creo que no será el interés, sino esa promesa de felicidad, de vida plena y de vida nueva que podemos tener en Cristo resucitado. La experiencia de Esteban, esa cara de felicidad, esa cara angelical. Así debe ser nuestra vida cristiana, una vida siempre en búsqueda de la voluntad de Dios, en crecimiento en la fe, en un proceso de fe continuo que avance, un proceso de coherencia de vida, un proceso de auténticas motivaciones. Y esa es también nuestra vocación. Estamos llamados a descubrir lo que Dios nos pide, a descubrir su voluntad. Pues ojalá y que podamos descubrir eso que Dios nos pide y que sea una llamada al servicio, una llamada a ese amor a los hermanos, a ese poder ofrecernos a los demás como aquellos que sin mirarse el reloj se ponen a disposición. Que podamos así anunciar el reino de Dios con nuestras obras y que eso se refleje también en nuestra vida, como Esteban, en nuestra cara. Que seamos conscientes de que no caminamos solos, ni siquiera en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba, en los momentos de peligro, en los momentos incluso de noche oscura. Dios coopera. Si termina el Evangelio de San Marcos, Dios cooperaba con sus discípulos, confirmando esas obras que ellos realizaban. Coopera con cada uno de nosotros, sus discípulos, en los trabajos de cada día, en todos aquellos que creemos en Él. La obra de Dios, hermanos, es que creáis en el que Él ha enviado. Pues ojalá y nuestra fe pueda seguir creciendo y podamos dar testimonio a las personas que nos rodean de ese amor tan grande que inunda nuestro corazón, que es el amor de Dios, el Cristo vivo y resucitado. Que así sea.